nuestra cita diaria. Hola, buenas tardes, qué buena forma de comenzar la tarde, de encontrándonos en esta cita de 1:30 con nuestros televidentes para poder compartir tantos temas que son interesantes para nosotros. Hoy disfrutando pues que ya por la tardecita hay un descanso de partidos después de ese triunfo de la Selección Colombia que nos tiene soñando a todos los colombianos y un poco disfónicos también de tanto gritar, pero además muy satisfecho porque las noticias reportan que con mediana tranquilidad transcurrió esta celebración, y es que eso debe ser precisamente esta fiesta del fútbol, una fiesta para celebrar en paz los triunfos o acompañar a nuestra selección en caso de que no haya triunfo, pero sin desvanes, sin preocuparnos, sin irnos más allá, sin tener que arrepentirnos de cosas que hay veces pasan como en un momento de euforia y luego uno dice, yo por qué hice esto, yo por qué me peleé, yo por qué me atravesé, yo por qué me emborraché, yo por qué la embarré. Ojalá todos aprendiéramos a disfrutar de la vida con calma, con mesura, utilizando siempre la cabeza, no dejarnos llevar por las emociones en todos los casos. Hoy nuestro programa está dedicado para todas las televidentes entonces que hay veces han tenido esos momentos de locura y que quieren realmente encontrar como un equilibrio, una paz y una tranquilidad como en su vida, a buscar esa lucecita y a tratar de encontrar el equilibrio, que hay veces es muy rico vivir también así. Claro, ¿cómo estás, mi Marce? Sí, buenas, yo aprovecho también para saludar a todos los televidentes que nos acompañan hoy a las 2 de la tarde, recordándoles que Lucero hoy no nos puede acompañar porque está grabando La Sartén por el Mango, pero les manda muchos besos y abrazos y mañana va a estar con nosotros nuevamente, mañana nuevamente las 3 gracias, pero hoy se abre un debate en nuestro programa, un debate que es muy común y que sobre todo en las mujeres que estamos en etapa reproductiva siempre sale a colación en una reunión familiar, en una reunión social y que genera muchísimos comentarios. ¿Usted qué se haría? ¿Parto natural o cesárea? Hay muchas mujeres que dicen, no, cesárea, ni loca, esto es un proceso completamente natural y así lo voy a asumir, yo prefiero tener mi hijo de forma natural, pero hay otras que dicen, yo aguantarme un trabajo de parto, eso como dura muchísimo tiempo. ¿Para qué me lo voy a aguantar si siempre al final todos terminan en cesárea? Esa es otra de las mentalidades que hay muchos que tienen. ¿Qué tal si recibimos ya a nuestra invitada para hablar del tema? Así es, la doctora Marta Gudelo nos acompaña el día de hoy, ella es ginecóloga y pues nadie mejor que ella para responder esta pregunta. Doctora, ¿parto natural o cesárea? Marcelita, la pregunta requiere profundizar un poquito en el caso. ¿Por qué? Porque si bien estaba revisando ahora, porque es que miren que es bien interesante. Los seres humanos llevamos en la Tierra más o menos, como seres humanos, 190.000 años. Ajá. Y la cesárea tiene como historia más o menos alrededor de 50 años. Entonces, casi que uno podría decir que los seres humanos hemos sobrevivido, persistido en el planeta gracias al parto normal. Ajá. Y así como especie hemos pues logrado pasar todos los pormenores que pueda tener entonces un embarazo y un parto al final, pero afortunadamente pues ha surgido la cesárea como método para poder en aquellos casos en que haya indicaciones precisas donde sea oportuno intervenir, poder entonces salvar esas mamás y salvar esos bebés desafortunadamente de desenlaces trágicos como ocurrían en otros momentos de la historia. Entonces, Marcelita, yo diría que definitivamente hasta donde sea posible la naturaleza y la historia del ser humano nos ha enseñado que debe ser, ojalá, un parto vaginal, normal, espontáneo. Ahora, que si con epidural, que si con analgesia, ojalá, pues si la tecnología nos ha permitido ahora que el parto no tenga que ser con dolor como tenía que ser en la Biblia, pues entonces esa es una ventaja de las mujeres del siglo XXI, queriendo Dios que las pudiéramos tener, ojalá todas, porque aún muchísimas mujeres obviamente desafortunadamente siguen teniendo sus partos con dolor, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que ser por cesárea, ni que necesariamente un parto tenga que ser un momento caótico, ni trágico, ni que uno no quisiera vivir. Yo pienso que las generaciones actuales, afortunado o desafortunadamente, por lo del internet, por lo de los celulares, están acostumbrando a que la vida tiene que ser ya, a que nosotros todo lo que tenemos que básicamente planear está encasillado. Yo digo, ¿cuándo nace mi bebé? ¿A qué horas? Hay pacientes que
que incluso pretenden que nazca a una hora determinada y así pues se lo piden a sus obstetras y demás. En la medida en que nosotros tengamos la paciencia de asistir a un trabajo de parto, el amor de esperar, de la incertidumbre de saber si va a poder ser Olguita por parto, si finalmente va a tener que ser cesárea porque pues no hubo una progresión adecuada del trabajo de parto, nos permite a su vez irnos como integrando a esa realidad del ser humano. Es que ser papás no es algo que uno pueda planear, y por más que usted vaya por el ajuar a Estados Unidos y por más que usted se haga las ecografías con los mejores obstetras y con los mejores equipos, nada le garantiza que todo va a ser como uno quiere. Entonces, en esa medida, el trabajo de parto es como un comienzo, un abrebocas para tratar de asumir esa misión de padres con amor, con entrega, con paciencia, con responsabilidad y, te repito, gracias a Dios tenemos la posibilidad de hacer una cesárea en caso tal de que se presente la circunstancia para eso. ¿Cuáles serían los parámetros entonces para definir una cesárea? Olguita, eso es muy importante porque mira, hay varios parámetros. Entonces hay parámetros fetales que son prácticamente indiscutibles. Un bebé que venga sentado, un bebé que tenga... los bebés prácticamente equivale la cabecita a una cuarta parte de su cuerpo. Entonces la cabecita del bebé es más grande que las nalguitas, porque uno dice, pero ¿cómo que no le caben las nalgas y después no le caen las nalgas, después no la cabeza? Las nuestras, las de ellos no. Entonces si yo tengo un bebé de nalguitas, cuando pase la nalguita y finalmente abrió el cuello y va a pasar la cabecita, entonces puede que la cabecita, que es más grande, no pase más fácil. Eso es una indicación absoluta de cesárea por indicación fetal. Si yo tengo un bebé que venía en un trabajo de parto, sano, bien, normal, pero ese bebé empieza con la frecuencia cardíaca a disminuir, las contracciones van pasando y al final de la contracción la frecuencia cardíaca persiste, no sabemos si de pronto tiene unas circulares de cordón que se apretaron. Que puede pasar en cualquier momento. Que puede pasar en cualquier momento y venía súper bien. Sí. Por eso, de allí la importancia de que el trabajo de parto en general no sea un trabajo de parto aislado, solo, generalmente están acompañadas por la auxiliar. Y ahora es más, ahora cada vez los obstetras estamos acompañándolas más tiempo. Mi mamá me decía, porque es que tú tienes que ir a acompañar una materna desde tan temprano, si el obstetra llegaba cuando la enfermera la llamaba al parto. Nosotros ahora como obstetra estamos acompañando el trabajo de parto, vigilando, estando atentos, precisamente porque todos estos imprevistos ocurren en cualquier momento, que es lo lindo. Yo insisto que la obstetricia tiene de bonito eso, que exige como ese cuidado, ese acompañamiento, porque no es algo predecible, sino que en segundos prácticamente las circunstancias pueden cambiar, de allí que tú tienes que estar oportunamente para tomar la decisión. Entonces ese bebé probablemente, si la mamá está en 5 de dilatación, no va a esperar 5 horas más a que la mamá llegue a dilatación de 10 y pueda tener un parto. Entonces un sufrimiento fetal es otra de las indicaciones. Si yo tengo entonces un bebé con malformaciones, porque a veces hay bebés que tienen con hidrocefalia, una cabecita más grande de lo usual, ese bebé puede sobrevivir, de pronto no es un daño neurológico muy grande, ese bebé puede ser operado cuando nazca. Hay bebés que vienen con una gastrosquisis, que es cuando tienen el intestinito afuera. Es discutible, pero en general la mayoría de los obstetras va a optar por una cesárea. Entonces ese bebé como tal es un bebé que se va a beneficiar de nacer por un parto por cesárea. Pero también hay indicaciones maternas. Entonces habrá unas pocas, muy pocas mamás que tengan unas pelvis cuyos parámetros en general no son los adecuados, que es lo que denominamos una pelvis estrecha, muy raro, pero podría presentarse. Hay mamás que tienen enfermedades como tal, entonces una mamá que tenga un cáncer del cuello del útero, una mamá que tenga unos miomas, que acuérdense que son esos tumores benignos de músculo que están como obstruyendo la parte baja del útero, entonces pues el bebé no va a poder pasar porque hay una bola, exactamente, hay como un balón que no lo deja descender. Hay mamás que pueden haber tenido cirugías, las mamás que cada vez lo estamos haciendo más con una técnica, incluso ahora por la paroscopia muy linda, que son las miomectomías. Entonces las mamás que tenían estos mismos miomas alterando el útero, entonces también. Una mamá que tenga 2 cesáreas, porque si yo he tenido una cesárea, no necesariamente tengo que ir a una segunda cesárea en mi segundo parto. Puede que mi primer bebé viniera sentado y el segundo puede ser un parto normal. Pero ante un tercer parto, la recomendación es que sí es más prudente hacer una tercera ya intervención como cesárea. Hay mamás que tienen trastornos a nivel de la placenta, entonces una placenta que se quedó previa, son muy raras también, pero si la placenta está anterior al bebé, en la salida, por donde tiene que nacer el bebé está la placenta, si nace primero la placenta que el bebé, no sabemos cuántos minutos vaya a quedarse el bebé sin oxigenarse, entonces ese bebé tiene que nacer por cesárea. Entonces, como ves, hay una serie de indicaciones
que son muy claras, que son muy evidentes y que necesitan pues una cesárea. Ahora, habrá mujeres hoy intelectualmente muy preparadas que tienen derecho a conocer los riesgos y los beneficios de una cesárea para que ellas de manera autónoma puedan tomar la decisión. Desafortunadamente, doctora, y yo digo desafortunado porque sigo defendiendo el parto vaginal ante cualquier cosa, a no ser de esas indicaciones tan precisas que usted acaba de mencionar. Pero desafortunadamente nosotras las mujeres creemos que la cesárea es como una cuestión de estatus, ¿cierto? Como ya todo el mundo puede, no, es que yo salgo, no me despeino, llego y estoy maquillada, y entonces la gente viene y me saluda y yo ya estoy lista, y de verdad que como es un procedimiento que se hace en los estratos socioeconómicos más altos, pues definitivamente se relaciona con el estatus. Y esos estudios ya están hechos. Yo creo que también lo que pasa es que programas, canales de televisión como los de Estados Unidos, donde nos han mostrado así se tiene un bebé, cómo tener un bebé, no sé qué, y muestran a las pacientes en esos gritos desaforados, sudadas, despelucadas y muertas del pánico, también han generado temor en quienes vamos a tener bebé. Eso es cierto, son muchos factores, pero la pregunta es, ¿cuáles son esos beneficios que recibe no solo la madre, sino el bebé de tener su parto por vía vaginal? Marcelita, los beneficios son muchos, porque lo que tú mencionabas es cierto. Yo casi siempre a las parejas a que acompaño en el trabajo de parto les advierto que traten de ver con un criterio importante los programas de televisión de Discovery, de Home and Health y todo este tipo de partos, porque háganse el cuestionamiento, o sea, si a mí me están filmando mi parto, probablemente yo tengo una retribución económica por eso, ¿cierto? Adicionalmente, en Estados Unidos, la epidural, que es la analgesia para que yo pueda movilizarme, pero la sensación del dolor sea mucho menor, es muy costosa, entonces no siempre esas mamás van a tener ese beneficio. Nuestras mamás, como les mencionaba ahora, desafortunadamente no todas, pero muchas, y quienes tengan acceso, entonces así como es tan elegante, Marcelita, poder quedar, ahora que decías lo del peinado, créeme que las pacientes en un trabajo de parto casi que quedan igual de peinadas, igual de maquilladas, porque no sienten absolutamente nada, Olguita. La mayoría perciben si acaso las contracciones, uno mismo les indica cuándo pujar y pueden tener un parto sin dolor, un parto tranquilas, absolutamente acompañadas con sus esposos, acompañadas con su obstetra, todo el tiempo vigilando, oyendo y escuchando el corazoncito de su bebé. Entonces, no está tan lejano desde esa óptica, Marcelita, porque a veces tenemos la visión del trágico de la televisión frente al cómodo del programático de la cesárea, y mentiras que el parto también en un momento dado puede ser así. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Indiscutiblemente los sangrados son muy distintos. Prácticamente en un parto se sangra la mitad o menos de lo que se pierde de sangre en una cesárea. Cuando tú estás accediendo a un parto hace mucho tiempo, porque todavía las mujeres seguimos pensando que a todas nos van a cortar. Ya hay múltiples estudios que reevaluaron completamente que esa era una forma, porque en realidad no lo hacíamos con ningún propósito distinto más que prevenir que no hubiese posteriormente exactamente, y la pérdida del tono del piso pélvico y se produjeran los prolapsos y demás, ya se demostró que no ayudaba. Entonces, hay pisos pélvicos, especialmente que con la epidural se relajan y que permiten, con el paso de los minutos y las horas, que vaya descendiendo la cabecita del bebé, y prácticamente no necesitamos utilizar ningún tipo de cortada ni abrir para nada los tejidos. Y esas mamás posteriormente tonifican con ejercicio su piso pélvico y pueden volver a tener unas relaciones sexuales absolutamente normales, que esa es otra de las cosas que también nos atemoriza, que la sexualidad posteriormente va a quedar pues alterada, y en realidad no tiene que ser así. Ahora, pero hay algo que es importante y son los beneficios que tiene el bebé al nacer por un parto natural, y esa es creo que debe ser el parámetro más importante de medida. Exactamente. Pero también, Olguita, porque es que una mamá infectada, ¿cierto? Y no es lo mismo el dolor que me genera un parto frente al dolor que me puede generar una cirugía, porque es que la cesárea es una cirugía. Y si bien uno encuentra mamás que dicen que a ella no les dolió nada la cesárea, pues realmente tiene que doler un poquito más. Entonces, en esa medida, el bebé tiene un beneficio, y es que por eso empezaba como el tema, haciéndoles acotación a cuántos años, miles de años llevamos naciendo por un parto, porque estamos diseñados para que al pasar y al descender por el canal del parto, los pulmones básicamente
tengan una adaptación mayor, y está plenamente establecido que los niños que nacen por parto vaginal van a tener una estimulación de catecolaminas, que son sustancias que ayudan a que los canales de calcio que movilizan los líquidos a nivel del pulmón vayan a producir una mejor adaptación, o sea, son niños que van a respirar más fácilmente. Entonces, si hay una indicación, como les mencionaba ahora, maravillosa la cesárea, pero si no hay una indicación, después de que yo puedo tener acceso a un epidural o yo puedo tener acceso a un acompañamiento, como les mencionaba, ¿se justificará hacer una cesárea solamente por mi tranquilidad temor y por mi temor? Yo pienso que generalmente que las mujeres que optan por la cesárea la mayoría de las veces desconocen el entorno o las condiciones en que ellas podrían tener hoy en nuestra ciudad un parto que puede ser igualmente tranquilo, igualmente satisfactorio, lo más amoroso del mundo, que es ver nacer ese bebé y verlo nacer de mí en ese momento. Ahora, estamos tratando, y ahora es una cosa muy linda que tenemos en la ciudad, de hacer que ese contacto piel-piel de la mamá y el bebé apenas nazca, incluso en las mamás a las que tienen que ir por cesárea. Hay mamás que desafortunadamente, que fue una de las cosas que no mencioné ahora, Olguita, las mamás diabéticas gestacionales tienen bebés muy grandes, ellas adecuadamente asesoradas con una dieta, probablemente no vayan a tener bebés tan grandes como los tenían antes, pero de todas maneras, esos bebecitos algunas veces, a pesar de todo, logramos, entonces tienen unos diámetros en los hombros muy grandes, entonces puede que la cabecita pase, pero el parto de los hombros va a ser difícil. Entonces van muchas veces mejor. La recomendación es que si ese bebé está al final del embarazo muy alto, no se ha encajado en la pelvis, pues mejor va cesárea. Entonces esas mamás pues también van a beneficiarse de la cesárea, pero la idea pues es que esos casos puntuales tengan como ese beneficio, y las que no pudieran pues tener la opción. Y tú mencionabas ahora una cosa muy interesante, Olguita, y es que qué pesar es que finalmente todas terminan en cesárea. ¿Eso cree todo el mundo? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, y la vida es así, o sea, gracias a Dios uno espera que los hijos de unos terminen casados con las mejores personas, que sean profesionales, etcétera. No todos desafortunadamente lo podrán ser. Uno espera que cuando tiene un parto adecuadamente acompañado y demás, pues muy probablemente nazca. Las eventualidades son cosas que tenemos que aprender a sortear, y como les mencionaba, yo pienso que hacen parte del devenir, del proceso normal de la vida, que tenemos que a veces aprender a aceptar y no dejarnos llevar por esta cotidianidad de que todo tiene que ser programado, esquematizado, casi que sistematizado, porque tiene que ser así. Es que esto es tan triste y tiene tanto que ver en algunos casos con el estatus, como tiene que ver el tema de la lactancia también para muchos de los casos, donde a mayores estatus denle un teterito y no hacen ni siquiera el intento, el mismo personal como que trabaja en la clínica, de enseñarles a las madres primerizas a alimentar y a tener ese contacto con su bebé, que es tan importante, porque es que es esa unión que van a tener durante toda la vida. Pero, Olguita, créeme que hay una conciencia muy grande a nivel del personal de las clínicas, incluso las mamás muchas veces se ofuscan y se sienten como casi que violentadas, exactamente, porque las enfermeras están plenamente capacitadas ahora para insistirle a esas mamás y hacerle ver que es la constancia, la paciencia, la persistencia la que va a hacer que de esos senitos salga la leche, que inicialmente será poca y poco a poco vaya siendo suficiente para alimentar a sus bebés, y que solo si es necesario la podemos complementar. Cada vez tenemos más personal también en la ciudad que se presta para acompañar a las mamás, y en esa medida esperamos pues que cosas tan lindas como ha sido el parto y como ha sido la lactancia, que nos han caracterizado, que duelen, sí, pero es que las cosas que hacemos con amor también muchas veces duelen, pero mientras más nos cuesten, probablemente más satisfacción nos van a generar, y en esa medida pues van a generar unos vínculos de esas mamás con esos bebés mucho más sólidos, mucho más perdurables, porque es que desafortunadamente el tetero lo da cualquiera, el pecho no lo da sino la mamá. De una cesárea pues prácticamente podría ser un procedimiento como cualquier otra cirugía. Un parto necesita una mamá con la capacidad y con el amor para ser capaz de vivir. Así es, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que la reflexión que nos queda esta tarde es por qué estamos teniendo nuestros hijos, y de verdad si lo vamos a tener como opción, y si pensamos y lo planeamos, pues hacerlo con amor y asumir todo lo que tener un hijo conlleva. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por habernos acompañado. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, nuestra cita diaria.